¿Contentos? En esta noche vamos a entrar en una palabra. Recuerda que hemos venido hablando de la humillación, hemos venido hablando de buscar a Dios, de buscar ese propósito en la presencia del Señor, y vamos a continuar nuestros temas. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que a paz nos ha llamado el Señor, a bendición nos ha llamado el Señor, pero muchas veces nosotros nos descuidamos y hay tantas promesas del Señor para nosotros y las dejamos pasar. Pero como pueblo y como iglesia nos hemos propuesto buscar esas bendiciones que el Señor nos ha prometido. Amén. Así que vamos a ir al libro de Josué, el capítulo 3. Quiero preguntarle a la iglesia antes de leer estos versículos: ¿qué entendemos nosotros por santificación? Apartarse para Dios. ¿Eso entendemos? ¿Eso cree la iglesia? La pregunta es, ¿y nosotros como cristianos ya nos hemos apartado para Dios? ¿Ya tomamos esa decisión tan sencilla, pero tan grande? Creo que sí. Solo que en el camino muchas veces a los cristianos, a pesar de que ya nos apartamos para Dios, nos llenamos de ciertas cosas que no deben de estar en nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos que estar haciendo un proceso continuo de purificación, de limpieza en la presencia de Dios, porque como pecadores nos contaminamos a diario. Amén. Entonces tenemos que ser conscientes de este principio, y es el que quiero tratar en esta noche. ¿Cuál principio? Tenemos que ser conscientes que como hijos de Dios necesitamos de una forma continua estar viviendo en el proceso de purificación o de santificación en la presencia de Dios. Cristiano que no haga esto tiende a fracasar, porque sin santidad nadie verá a Dios. Dígale a su hermano: sin santidad nadie verá a Dios. Pero dígale con voz de predicador: a ti te digo, sin santidad nadie verá a Dios. Y eso es para los jóvenes, para los niños, para los adultos, para los más adultos, para no decirles viejos. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero del capítulo 3 de este libro de Josué, quiero que leamos a partir del versículo 5. Vamos a leer solo el versículo 5. Dice así: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Qué dijo Josué al pueblo? Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Eso significa que durante mucho tiempo, después de la muerte de Moisés, el pueblo de Dios no veía maravillas. Después de la muerte de Moisés, el pueblo no había vuelto a ver la presencia del Señor, no la había vuelto a sentir, no había vuelto a ver esos milagros gloriosos. Pero resulta que el plan de Dios continúa. ¿Cuál era el plan de Dios con Moisés? Tomar a los hijos de Israel y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Y ellos iban tras esta bendición y la persiguieron durante más de 40 años y por fin llega el momento, pero había pasado un tiempo en que ellos no veían nada. La promesa se había quedado, por decir, estancada por un tiempo, pero fiel es el que prometió. Y como la promesa de Dios sigue firme, entonces Dios llama a Josué y comienza el Señor a hablar con Josué. Le dio instrucciones, le dijo lo que tenía que hacer, y Josué comienza del Señor. Ahora mire bien, pero Dios le da un mensaje a Josué ya a la orilla del Jordán. Están allí acampando, viendo un Jordán crecido, viendo un Jordán desbordado, un Jordán que es como una barrera, como una montaña que les dice: ustedes quieren conquistar, tienen que cruzar, pero está crecido. Esto mata la fe, esto trae desánimo, porque ¿cómo vamos a cruzar para continuar? Pero es ahí donde llega el mensaje, en un momento de sequedad, en un momento donde solo hay unas promesas, mas no están viendo maravillas. Llega la palabra de Dios a Josué y le dice al pueblo: santificados, como quien dice, hoy traigo buenas noticias. Santificados, dice el Señor, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Es una promesa, y es una promesa con certeza. Hoy se limpian, hoy se purifican, y mañana veremos la gloria de Dios. ¿Eso le dice algo en el corazón? ¿Eso nos dice algo como iglesia? Que aunque nosotros nos sintamos estancados, aunque haya pasado rato que no vemos nada y oramos y insistimos y no pasa nada, ¿no cree que hay un momento en que Dios da la palabra a su siervo y nos dice por medio de ellos: santifíquense, purifíquense, conságrese, humíllese, deje las transgresiones,
deje las iniquidades, confiese su pecado. ¿Por qué? Porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Y ese es el mensaje que Dios nos está dando en esta noche. Ahora, el tema lo he llamado el propósito de la santificación, porque el mensaje es, y Jehová dijo al pueblo. ¿Cuál es el pueblo? Diga yo. Tome esa palabra hoy para usted. Y Josué dijo al pueblo: santificaos. Entonces, el tema lo he llamado el propósito de la santificación. La santificación tiene un propósito específico en este pasaje. La santificación la eligió Dios y se la exige ¿a quién? Al pueblo. La exige a nosotros. Amén. Y el propósito específico es, ahí está, propósito de la santificación, porque el Señor se va a glorificar entre su pueblo. Ese es el propósito. Así que cuando Dios manda que nos humillemos, diga, es porque hay un propósito. Cuando Dios manda que oremos, diga, es porque hay un propósito. Cuando el Señor dice que busquemos su rostro, diga, es porque hay un propósito. Cuando el Señor dice que confesemos nuestros pecados y nuestras transgresiones, diga, es porque hay un propósito. Y el propósito es que el Señor está a punto de derramar su gloria, y muy pronto. Amén. Y estos tiempos hemos venido hablando, y Dios ha venido hablando a nuestro corazón. De lo mismo que le pide aquí, usted está esperando ver la gloria de Dios igual que yo. Estamos cansados de que digan, aquí está, por allá salió, y usted corre y no ve nada. Estamos cansados de ver cómo se da tanta palabra, pero Dios no parece, Dios no se deja ver en medio de tanto palabrerío. Estamos cansados de recibir muchas promesas y nunca se hacen realidad. Estamos cansados de escuchar esa frase, así te dice el Señor, y parece que no fuera Él porque nada pasa. Pero Dios dice, ahora sí voy a hablar y voy a manifestarme con maravillas. ¿Cuándo? Muy pronto. Aquí dice, mañana. Pero antes de que eso suceda, hay que abrir el camino, hay que abrir los cielos. ¿Y cómo se abren? Con santificación, con limpieza de nuestras vidas, con limpieza de lo más profundo de nuestro corazón. El pueblo es el que tiene que limpiarse. Y Dios le dice a Josué, dile al pueblo que se santifiquen, que se purifiquen, porque van a ver mi gloria en el día de mañana. Así que, iglesia, no siempre es, oiga, pero ¿qué pasa con el pastor? Pero es que si parece que y la gente a veces juzga a la iglesia por el pastor. Pero ese el problema no es del pastor, a veces el problema es del pueblo, que no le gusta buscar a Dios, que no le gusta humillarse. Dios nos dijo a Josué, santifícate porque mañana me voy a glorificar en mi pueblo. ¿Cuál fue el mensaje? Dile a ese pueblo que se santifique para que vea mi gloria en el día de mañana. ¿No era el pueblo el que estaba sediento? ¿No era el pueblo el que tenía unas promesas que aún no se habían hecho realidad? ¿No era el pueblo entonces el que tenía que abrir los cielos en oración, en preparación, en humillación para que Dios se glorificara? Diga, y ese pueblo soy yo. Dígale, hermano mío, con amor, mira a su hermano, dígale, hermano mío, ese pueblo eres tú. Dile, santifícate. Ahí sí diga, así dice el Señor, santifícate para que veas su gloria. Y esa es la palabra que el Señor ha dado. Entonces, el propósito de la santificación, ¿cuál es? Porque el Señor se va a glorificar en su pueblo. Amén. El pueblo verá la gloria de Dios. Es lo que está diciendo aquí. Hace días no la ven, pero si se santifican, mañana verán la gloria de Dios. El pueblo verá el cumplimiento de las promesas de Dios. O sea que las razones por las que hay que santificarse es porque el pueblo verá la gloria de Dios. El pueblo verá el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Cuál? Cruzarán el Jordán, que está crecido y desbordado, y conquistarán la tierra que Él les ha prometido. Eso es lo que el pueblo va a ver si se santifica. Entonces, hermano, nosotros también necesitamos ver la gloria de Dios aquí en la iglesia. Y uno se pregunta, ¿y cómo? ¿Qué podemos hacer, pastor, para ver la gloria de Dios? Tenemos la palabra de Dios, tenemos la palabra profética, tenemos la palabra del Señor. Y usted se pregunta, ¿pero qué tengo que hacer? ¿Qué dice el Espíritu claramente en esta noche? Santificaos. Y el Señor nos ha dado unas pautas en estos días. ¿Usted entiende esa frase? Si se humillare mi pueblo. ¿Entiende eso? Si solo se humillaren, verán la gloria de Dios. Yo oiré desde los cielos. Esta santificación es como que humíllense, límpiense, purifíquense, conságrense
porque mañana me voy a glorificar. Verán el cumplimiento de las promesas. ¿Sabe que hay una promesa para los hebreos? Cuando Moisés los sacó de Egipto, ¿cuál fue la promesa? Dios dijo, los llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Y esa tierra es para todos ustedes. Pero como muchos murieron, las promesas quedaron ¿para quién? Para los hijos. Ahora los hijos están allí, siguiendo el plan de Dios, siguiendo el propósito, pero ellos en sus propias fuerzas no pueden avanzar. Tienen un líder que los está dirigiendo. Primeramente Dios, después Josué. Pero ahora Dios les dice, ahora necesito algo de ustedes para que yo pueda glorificarme entre ustedes. La iglesia ha venido clamando, todos estamos orando, todos queremos ver algo especial de Dios en nuestras vidas. Amén. Pero tenemos que dejarle la pereza a la oración. Tenemos que clamar más. El Señor ha hecho muchas promesas a nosotros. Hay promesas que se cumplirán en los hijos de Dios y que no fallarán porque son para nosotros. Pero para eso tenemos que ayunar, tenemos que orar, tenemos que vigilar, tenemos que santificarnos delante del Señor. Amén. Ahora, lo segundo es que cuando el pueblo se purifique o se santifique, el Señor engrandecerá su siervo con la gloria que descenderá en medio de ese pueblo. ¿Dónde podemos ver todas estas promesas? Lo primero, versículo 10, 9 al verso 10 nos dice algo del propósito de la santificación. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. ¿Cómo les dijo? Acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Siga leyendo. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Si se santifican, Jehová hará maravillas mañana entre vosotros. Delante de ustedes huirán todos sus enemigos. Todos huirán. Dios echará delante de ustedes el terror de la tierra. Esos reyes, esos grupos organizados, poderosos, fuertes en estrategia y en batalla, Dios los pondrá delante de ustedes, pero en vergüenza, huirán, pero tienen que santificarse. Van a cruzar un Jordán, van a cruzar el obstáculo, pero tienen que santificarse. Y pronto verán la gloria de Dios. Lo importante, iglesia, es que cuando Dios promete y habla a la vez, detrás de lo que Él ha dicho permanece su promesa. En nosotros está el alcanzarla, pero Él lo ha dicho y el Señor no fallará. Él cumplirá sus promesas. El siervo del Señor será engrandecido por la gloria de Dios que descenderá o que se manifestará cuando se hayan santificado. El versículo 7 Dios lo dijo bien claro. Entonces Jehová dijo a Josué, ¿qué le dijo? Desde este día comenzaré a engrandecerte de delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Así que cuando todos buscamos a Dios, el pueblo recibe las promesas, sus enemigos son derrotados, su bendición es conquistada y le es entregada, sus obstáculos son quitados y los pueden cruzar en el nombre del Señor, y el siervo de Dios que los dirige también recibirá gloria, porque Dios lo engrandecerá por la fe que se ha declarado, por la gloria que ha caído. Entonces, cuando buscamos a Dios, nadie pierde. Gana la iglesia, ganan las ovejas. ¿Usted qué gana? Diga, gano mis bendiciones. Diga, gano mis promesas. Y derribo los obstáculos. ¿Y qué gana el pastor? Grandeza. Dios lo levanta, Dios lo engrandece. Dios dice, tu gloria no ha sido en vano, y que el pueblo sepa que estoy contigo. Ahora, no pretenda alcanzar la gloria de Dios ignorando al siervo de Dios. Dios dice, hoy comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de los hijos de Israel. Y quiero que ellos entiendan que la bendición viene por medio de ti. Y es que como estuve con Moisés, también estaré contigo. Y por medio de todo esto, ellos verán mi gloria. Y a su nombre. Diga gloria a Dios por el pastor. Gloria, dígalo con gozo, así con gloria a Dios por el pastor. Eso. Amén. Diga gloria a Dios por la santificación. Eso cuesta. Santificarse cuesta. Le toca levantarse más temprano.
Le toca comenzar un proceso de ritos, unos rituales. Llamémoslo hoy, tengo que venir a ayunar, tengo que venir a orar, tengo que venir a confesar mis pecados, tengo que ponerme a cuenta con Dios, tengo que prepararme, que Dios se dé de cuenta que de verdad mi corazón está listo para ver su gloria. Y ese es el proceso que debe tomar la iglesia. Gloria al Señor. Entonces, debemos santificarnos como preparación para la conquista. Es el otro propósito de la santificación y es una preparación para la conquista. Allí al otro lado del Jordán, ¿qué les esperaba? Ahí donde ya habían pisado, estaban pisando tierra de bendición, pero al otro lado del Jordán, ¿qué significaba? Diga, conquista. Ya era conquista, pero tenían que poner un pie al otro lado. Pero ¿qué les dijo el Señor antes de poner el pie al otro lado? Santificados, santificados. La bendición suya y la mía está allí, al otro lado, ahí a un ladito nomás. A veces uno dice, no, ¿cuándo será que yo voy a prosperar? ¿Cuándo? Llevo años y mire, está allí al otro lado, pero hay una regla, santifíquese aquí para que Dios haga maravilla en el día de mañana. Amén. Santifíquese aquí para que usted pueda comenzar el proceso de conquista. Ahora, la conquista no era total, pero ya era el principio de la conquista después de esa santificación. Y de ahí en adelante serían invencibles en el nombre del Señor. Y seguirían conquistando ¿qué? La bendición, las promesas se cumplirían, se harían realidad entre ellos. Pero tenían que dar ese primer paso de tan sencillo, ¿no? Tan sencillo. ¿Cuál era? Santificación. Ahora entiende, sin santidad nadie verá al Señor, nadie verá las promesas. Ahora entiende que sin fe es imposible agradar a Dios. Ellos conquistarían las promesas, el territorio, la bendición, todo. Las promesas hechas por el Señor a Moisés y a Josué sobre ese pueblo comenzarían a hacerse realidad a partir del momento en que ellos se santificaran delante del Señor, se consagraran más a Él. Amén. ¿Cuántos aman entonces la santificación? Después de escuchar esto, hermano, no le queda de otra que decir amén. Porque si usted no ama la santificación, entonces no conquistará su bendición, no dará un paso más adelante, no va a triunfar el Jordán, cada día estará más crecido, su problema será mayor. Por eso tenemos que santificarnos, para ver la gloria de Dios. Amén. Debemos santificarnos para servir a la justicia. Entonces, cuando Dios dice santificado, es porque hay un propósito detrás de la santificación. Veremos la gloria de Dios, comenzaremos a conquistar la bendición, comenzaremos a ver las promesas del Señor hechas realidad en nuestras vidas. Cuando comenzamos el proceso de santificación, entonces nos preparamos para servir, ahora sí, a la justicia que es Dios mismo. ¿Quiere esa cita? Romanos 6, 19. Vamos a mirar algunas citas. Busque Romanos, ¿qué les dije? 6, 19. Vamos a leer entonces esta cita y dice así, el versículo 19. Perdón. Ahora, pero yo quiero que usted se dé de cuenta que la palabra santificación aún aquí en el Nuevo Testamento no se está perdiendo. Porque el versículo 19, aquí habla el apóstol Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Las debilidades ¿a qué nos llevan? A pecar. Así ahora para santificación, es lo que dice abajo, entonces lo vamos a leer todo otra vez. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, ¿por qué razón hay que santificarse? Sencillamente porque nosotros somos muy dados a presentar nuestros miembros, nuestra boca, nuestros ojos, nuestras manos, súmale lo demás a la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Todo lo que es malo, todo lo que es pecado, todo lo que desagrada a Dios. A esto le llamamos contaminación. Y cuando el pueblo está contaminado, ha murmurado, ha pecado, ha blasfemado, no le queda más que santificarse. Y dice, santifiquen esos miembros contaminados para que así puedan servir ahora, después de la santificación, a las justicias. ¿Cuántos aman servir? El Señor ha dado promesas para nosotros, pero también podemos servir al Señor. Pero para lograrlo, primero hay que santificarse, purificarse delante de Dios. Consagrar eso que antes teníamos dedicado al pecado, ahora hay que consagrarlo a nuestro Dios. Amén. Debemos santificarnos porque esto es la voluntad de Dios. Entonces dice, bueno, ¿y
¿Por qué es que el pastor predica tanta santificación? Y porque estuviéramos tan enmugrados, que nos humillemos, que confesemos, que dejemos la iniquidad, que dejemos la transgresión, que no ocultemos el pecado, que oremos, que usted dirá, pero ¿por qué tanto será que Él le da esto? Eso es sencilla la respuesta, porque esa es la voluntad de Dios. Ahora, ¿era la voluntad de Dios introducir a la nación de Israel a la tierra prometida? Pero también era la voluntad de Dios que ellos se santificaran. Y en el Nuevo Testamento quedó escrito para nosotros de una forma fuerte. Y yo quiero que mire la cita en la 1 Tesalonicenses 4:3. Siga ahí en el Nuevo Testamento, porque esto son promesas hechas a nosotros. 1 de Tesalonicenses, el capítulo 4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Llámele pecado, diga que os apartéis del pecado. Así quiero que lo cerremos allí. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios, iglesia? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque usted es el que tiene que declarar, igual que yo, qué es lo que Dios quiere. Entonces, cuando Robinson viene ante Dios y le digo, Señor, necesito que me bendigas, ¿qué es lo que Dios me dice de los cielos? Santifícate primero. Prepárate para recibir esa bendición. Yo digo, Señor, ¿cuándo es que se cumplirán todas esas promesas que tú haces en la Biblia y que yo las creo? ¿Cuándo llegarán? El Señor dice, mañana. Pero santifícate primero. Dios, ¿cuándo es que tú vas a destruir mis enemigos? ¿Cuándo es que los vas a humillar? Él dice, mañana. Pero santifícate primero. Eso es lo que dice Dios. Es una palabra de bendición. Hay algo más. Yo saqué algunos textos sobre este asunto. Debemos santificarnos sencillamente para alejarnos de la inmundicia. Hay un texto en la 1 Tesalonicenses 4:7, ahí mismo donde está, busque el versículo 7, que dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. O sea que lo contrario a santificación es, y cuando Dios le dice a la nación de Israel, santificaos, ¿qué les quiere decir? Ustedes son buenos traduciendo. A ese punto es que quiero que lleguemos. Cuando Dios les dice, santificaos, por medio de Josué, es apártense de la inmundicia. Amén. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Diga, el Señor me llama a santificación. Y como aquí hay gente que le gusta predicar tanto, mire a su hermano y dígale, el Señor te llama a santificación. Gloria a Dios. No hemos venido preparándonos para esto. Hemos venido preparándonos para poder ver estas bendiciones de Dios en nuestras vidas. Y vamos a continuar así. Dos dijeron amén. Repito. Hemos venido preparándonos en humillación, en santificación, para ver las promesas del Señor. Y lo vamos a seguir haciendo. Ay, sí me gustó. O sea que puedo preparar otro ayuno muy pronto. Pero el día entero. Sí, me convencieron. Pronto llegará. Lo vamos a estar anunciando. Eso está bueno, así es. Yo creo que cuando la iglesia se prepara, la respuesta es sencilla, porque queremos ver en nuestras vidas el propósito de la santificación. Ya les mostré el propósito de la santificación. ¿Cuál era? Para ver. El otro propósito era para comenzar a conquistar las promesas que el Señor nos ha hecho. El otro propósito de la santificación es porque Dios va a engrandecer a los que le sirven. Amén. Algo más. El propósito de la santificación es para que haya abundante bendición entre su pueblo. Así de sencillo. Para que haya abundancia de bendición en su pueblo. Para esto se santifica el pueblo del Señor. Los hebreos, después de las grandes luchas, después de haberse santificado, después de haber cruzado el Jordán, por fin vieron la gloria de Dios y las promesas del Señor. Pero fue después de todo ese proceso. Nosotros tenemos que pasar un proceso de lucha, de santificación. Tenemos que librar batallas en el nombre del Señor, pero en santificación, para que también podamos ver hecha realidad sus promesas en nuestras vidas. Ellos pelearon contra reyes poderosos. ¿Cuáles son los reyes que se nos cruzan? Problemas, dificultades, que dice uno, yo quisiera seguir, pero es que la pereza, tantas cosas que se ponen como obstáculo. Usted y yo tenemos que vencerlas, y es en santidad, es buscando a Dios, es permaneciendo allí. Quiero que vaya a Josué para que se dé de cuenta que después de grandes luchas, después de grandes batallas, después de haber cruzado el Jordán, que es lo primero que tenían que hacer, comenzaron a ver las bendiciones del Señor. Busque el capítulo 21, verso 43. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos
sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Diga, todo se cumplió. Él cumple sus promesas. Él prometió llevarlos a la tierra de bendición. Prometió que derrotaría a los enemigos de ellos, pero ellos solo tenían que hacer una cosa para comenzar a caminar en la bendición, y era la santificación. Cuando leí estos versículos, se llenó mi corazón de esperanza. ¿Sabe por qué? No faltó ninguna de todas las promesas que el Señor le hizo a sus padres. Se las cumplió a sus hijos. Ninguno de los reyes, como le dijo a Josué, santifíquense, porque voy a derrotar al amorreo, al jebuseo, al gergeseo, al eteo, al ebeo, a todos. Y dice, y todos sus enemigos fueron destruidos, y Dios les dio paz alrededor. Ninguno se atrevía a venir a atormentarlos a ellos. ¿Sabe por qué? La parte final dice que el Señor cumplió todo lo que había prometido. Todo se cumplió en ellos. ¿Cree usted que las promesas hechas a nosotros hoy se pueden cumplir? Porque el Señor es el mismo que prometió a ellos, el mismo que ha prometido a nosotros. Todo se va a cumplir. Oiga, ¿usted no entiende lo que le digo? Digo todo, no estoy diciendo un pedacito. Todo se va a cumplir, porque es el Señor el que se va a encargar de esto. ¿Quiénes verán esto? Diga, el que cree. ¿Quiénes verán esto? El que cree. Usted puede decir, ay, sí, bonito eso que dice el pastor, pero ¿cuándo será? Ay de usted, porque usted verá mi gloria, mas yo no veré la suya. Así de sencillo. Pero si usted cree, entonces va a comenzar el proceso de ¿qué? Y yo también debo hacerlo. Para ser engrandecido, ¿qué tengo que hacer? Y para usted ser bendecido, prosperado y alcanzar las promesas, y para que Dios venza a sus enemigos y le entregue lo que Él ha prometido que tiene que hacer: santificarse. ¿Vamos a seguir el proceso de santificación? ¿O le parece que ya hemos hecho demasiado? Nos falta. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y qué hará el Señor? Y Él os exaltará cuando sea el tiempo. O sea que hay un tiempo específico en el que Dios cumplirá todas sus promesas. Amén. Yo quiero hacer preguntas. Usted me va a decir si está de acuerdo con esto. Dice amén, y si no, se queda callado. Aún queremos santificar. ¿Queremos que el Señor sea glorificado en nuestras vidas? ¿Quiere ver la gloria de Dios? ¿Quiere las promesas del Señor en su vida? ¿Quiere ser engrandecido para servir al Señor? ¿Quiere ser libre del pecado, de la maldad y del error? Entonces debemos santificarnos para que veamos la gloria de Dios y se cumplan en nosotros todas sus promesas. Eso quería que terminaran diciendo amén. Póngase de pie y damos gracias. Padre, te damos gracias en esta noche. Levante la mano al cielo y dígale: Señor, gracias porque soy tu hijo. Dile: gracias porque soy el pueblo que tú escogiste. Gracias porque soy ese siervo que tú has llamado. Gracias porque soy esa sierva que tú le has hablado. Dile: yo tomo esa palabra de la